Siento, iglesia, y bienvenido a la casa de Dios. Vamos a compartir hoy una palabra maravillosa. Una palabra, sabes, que viene a nuestra vida justamente siempre para marcarnos el camino. Sabes que el Señor, cuando empezó a caminar sobre los hombres, una de las tantas cosas que el Señor empezó a hablar dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Sabes que cuando Dios viene a nuestra vida a través del mensaje, a través de la palabra, justamente una de las tantas cualidades que tiene el mensaje es que nos acerca a la verdad. Nos acerca a la verdad en medio de las situaciones a veces que tenemos que atravesar. Porque sabes que hoy en día, a veces a través de las distintas adversidades que el hombre tiene que atravesar, quizás a veces en las distintas áreas de la vida, sabes que esto a veces provoca que el hombre quizás con el tiempo se termine alejando de Dios, o que el hombre en sí mismo, a través de las adversidades, el hombre vaya perdiendo la fe, el hombre vaya perdiendo la esperanza, las expectativas de vida. Por eso el Señor, sabes que cuando viene Él se presenta como la verdad, como diciendo: todo lo que está fuera de mí, dice el Señor, nada sirve si yo no estoy presente en medio de la vida del hombre. El Señor dijo: yo soy la verdad y la vida, diciendo: yo soy justamente lo que a veces el hombre necesita. Nosotros necesitamos justamente la verdad, hablando de la palabra, porque es la palabra, ¿sabes?, la que siempre nos puede marcar el camino, la palabra es la que siempre nos marca una salida. Salida justamente cuando a veces parece que no tenemos salida por el problema a veces que uno suele vivir. Pero sabes, la palabra de Dios tiene esta maravillosa cualidad que siempre nos enseña a ver un poquito más allá de lo que a veces nuestros ojos perciben. La palabra de Dios, sabes, que nos ayuda a poder creer mucho más en aquello en la cual a veces el hombre, la mente, la razón, sabes, del ser humano a veces no puede creer. Hoy mucha gente no cree que Dios puede sanar el cáncer. Aún para los científicos, personas, sabes, que han dedicado prácticamente toda su vida tratando de estudiar la ciencia, tratando de estudiar el comportamiento humano. A pesar del avance tecnológico, hoy la gente dice: no, es imposible que una persona sea sanada del cáncer. Es imposible porque a veces la razón de nuestra vida, sabes, que termina estando muy limitada por nuestra realidad, por lo que nos movemos. Hoy una persona quizás que está pasando necesidad en su hogar, quizás a veces puede resultarle imposible decir que puede el día de mañana tener un trabajo, que Dios lo puede bendecir de una forma tremenda, grande, prósperamente. A veces es difícil porque nuestra misma realidad, sabes, que nos termina limitando. A veces el barrio, el lugar donde crecimos, muchas veces es como que limita nuestro entorno. A veces estamos, sabes, en la vida lleno de condiciones, lleno de limitaciones. Pero la Biblia dice que cuando Dios se acerca a nosotros, dice que Él nos ayuda a transformar lo imposible en real. Nos ayuda a revertir toda situación que para nosotros a veces es imposible. Cuando el hombre se acerca a Dios, cuando la palabra llega a tu vida, bueno, la palabra te impulsa, sabes, a poder creer en las cosas que para ti no pueden suceder, puedan hacerse realidad en tu vida. Pero para esto dice la Biblia que hay que tener algo, un requisito fundamental. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no, el hombre no aprende a creer, no aprende a confiar, dice, en la palabra de Dios. Dice, es imposible a veces que puedas creer justamente en que tus proyectos, tu vida puede cambiar. Porque a veces estamos rodeados por una realidad material, física, que nos termina llevando, nos termina limitando a no creer que las cosas pueden cambiar. Porque a veces nosotros como seres humanos somos muy propensos a movernos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que nos gusta. Pero la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, dice que este camino ya no empieza a ser transitado por los sentidos, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta. La Biblia dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabes que una de las cosas que Dios le ha enseñado al hombre es aprender a vivir por la fe? ¿Qué es aprender a vivir por la fe? Aprender a vivir por la fe significa aprender a caminar cada día, sabes, en tu vida creyendo que Dios va de tu lado. Sin importar tu condición, tu vida, tu realidad, lo que tus ojos perciban, sin importar por dónde te muevas. La Biblia dice que tú tienes que aprender a caminar constantemente creyendo que el Señor está ahí. Pero a veces es difícil poder creer que Dios nos acompaña cuando nuestra realidad es contraria. Cuando la Biblia dice que Dios no va a prosperar y dice que derramará de su bendición hasta que sobreabunde, y yo estoy pasando necesidad,
A veces nos es difícil poder creer en esa promesa de Dios, porque nuestra realidad a veces termina siendo contrario. La Biblia dice: yo te traeré medicina y sanidad, y te revelaré abundancia de paz. Por una parte dice que Dios nos va a traer sanidad, nos va a sanar, nos traerá paz. Pero nuestra realidad quizás no es así. Nuestra realidad quizás es que tenemos miedo, tenemos preocupaciones, tenemos afanes, no tenemos paz en el alma, estamos enfermos. Y a veces que nuestra realidad material física en la que nosotros nos movemos a veces parecería contraria a lo que Dios nos dice. Pero es que justamente a veces es así. Porque Dios nos manda, ¿sabes?, aprender a conocerle, aprender a creerle justamente a través de la fe. Dice la Biblia que Dios le habla a un varón tremendo, un varón de casi 100 años con su esposa. Este varón se llamaba Abraham. La Biblia dice que Dios, cuando le habla a Abraham, le dice: Abraham, yo te daré un hijo. Y Abraham en un momento dice: pero Dios, yo soy un hombre de avanzada edad, y mi mujer también es una mujer anciana, ya ha perdido la costumbre de poder tener hijo, es una mujer estéril. ¿Cómo de mí saldrá un hijo? ¿Cómo que de mí saldrá un heredero? Y Dios le dijo: Abraham, si yo te lo digo, sucederá así. Yo puedo convertir lo estéril en abundancia, porque sabes que ese es el poder, esa es la grandeza que Dios tiene de poder transformar. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que son como si fuesen, a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, al que está en necesidad, dice, Dios lo llama bendecido. Al que está enfermo, Dios lo llama sano. Al que está triste, Dios lo llama bienaventurado. Al que está angustiado, cargado con preocupaciones, el Señor dice que te transforma en un canal de bendición. Dice que ese es el secreto de Dios. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Al feo, Dios lo llama bonito. Al gordo, Dios lo llama flaco. A la mujer rellenita, Dios la llama bienaventurada. Dios llama así, dice. Ese es el poder que tiene Dios, de llamar las cosas que no son, pero como si fuesen. Porque la fe, sabes, que te ayuda a poder creer, a convertir a lo que no es en tu vida. Puede empezar a suceder, siempre y cuando haya fe, siempre y cuando el hombre se aferra a Dios con todo su corazón. Es posible. La Biblia dice: lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Pero a veces sabes que nuestra realidad es contraria a todo lo que Dios nos habla. A veces que todo lo que Dios nos promete parecería que no está en la misma sintonía que nosotros. Dios nos habla que transformará nuestra familia, y quizás nuestra familia es un campo de batalla. Pero la Biblia dice que Dios puede transformar, siempre y cuando hay alguien que pueda creer, hay alguien que pueda confiar, hay alguien que se aprenda a someter a la voluntad de Dios. Y a veces ese es el desafío, aprender a creer en Dios cuando tu realidad no es lo que Dios nos está diciendo. Dice la Biblia que así le sucedió a un varón. Dos varones, dice la Biblia, que en un momento fueron atacados, fueron sorprendidos por el ejército de Siria. La Biblia dice que en aquellos tiempos el rey de Siria y el rey de Israel estaban en guerras, estaban en batalla. Mas dice que como en medio de esta guerra apareció un varón de Dios llamado Eliseo. Dice que Eliseo le revelaba los planes del rey de Siria al rey de Israel. Y Eliseo dice que ayudaba al rey de Israel para que los sirios no terminen atacando a Israel. Entonces, cuando el rey se entera de que Eliseo era el que estaba como interponiéndose en medio de la guerra y no dejaba que la conquista de Siria se pueda llevar a cabo, dice que el rey de Siria pregunta dónde se encontraba este varón llamado Eliseo. Y los siervos dicen que averiguan dónde se encontraba Eliseo, y Eliseo dice que se encontraba en Dotán. Entonces el rey de Siria dice que prepara todo su ejército, caballos, guerreros valientes, y dice que van a enfrentar a este hombre de Dios. Este hombre de Dios llamado Eliseo dice que no se encontraba solo, estaba con su siervo, con su criado. Y dice que sucede una de las grandes señales tremenda en medio de esta historia. Cómo a veces es la fe, cómo a veces Dios puede actuar, y cómo a veces nuestra realidad termina siendo contraria a lo que Dios nos dice. Cuando no hay fe, cuando hay temor, cuando hay duda, cuando hay incredulidad. La Biblia cuenta de uno de los discípulos de Jesús, que en un momento los discípulos habían visto al Señor que había resucitado,
Y estos discípulos dicen que se acercaron a este varón llamado Tomás y le dijeron: Tomás, el Señor ha resucitado. Y Tomás dice, como no había estado en el lugar cuando el Señor Jesús resucitó, Tomás dice que no creía. Tomás en un momento dijo: si yo no puedo meter mi dedo en la llaga, en las manos del Señor, o no puedo meter mi mano en la costilla del Señor por donde fue atravesado en la cruz, entonces no voy a creer. Si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, si no lo puedo palpar, si no lo puedo sentir, entonces Dios no ha resucitado. Y a veces, sabes que la incredulidad nos termina siendo un enemigo muy fuerte en nuestra vida, porque nos termina llevando en contra de la voluntad de Dios. Nos termina justamente haciendo a que podamos creer y aceptar nuestra realidad. Sabes que a veces el hombre muchas veces en la vida da ya como por seguridad o por hecho que su vida es así y va a terminar así y no hay nada más que hacer. Y sabes que no hay nada peor que tú solo aceptes tu realidad y te quedes así nomás. Cuando a veces Dios viene a nuestra vida y nos puede enseñar que hay una salida, que se puede mejorar. Hay personas así que dicen: yo soy así, no voy a cambiar. Y nadie me va a cambiar. Bueno, si tú a veces te aferras a esta forma de ser, si tú te aferras a veces a ese orgullo, si tú te aferras a veces a esa incredulidad, y no vas a cambiar seguramente. El que dice: yo no voy a cambiar porque soy así, porque no se puede, y seguramente te quedarás así, pero no porque Dios no te quiera cambiar o Dios no te quiera ayudar, sino porque tú te crees eso y porque tú estás convencido y no quieres a veces darle lugar y la oportunidad para que Dios te muestre otra perspectiva de vida, otro punto de vista. Es como aquel a veces que se sabe todo y que tú no le puedes decir algo porque ya, como uno dice, la tiene clara. Y tú, al que ya se sabe todo, ya hay veces que no quiere terminar escuchando, porque dice: como ya se sabe todo, y bueno, si sabe todo seguramente va a saber cómo sacar adelante a su matrimonio, cómo buscar a Dios y demás. Y a veces que el hombre termina cayendo como en esa cárcel en su mente, en su corazón. Y la única forma de poder ser libre de esa situación es poder darle la oportunidad a la fe. Es poder dar la oportunidad a lo que Dios nos quiere enseñar, a lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice que así se encontraron estos varones, Eliseo y su criado. Vamos a leer esta historia. Yo quiero compartirte ahí donde estás. Vamos a leer la Biblia en este momento. La historia la encuentras en el libro de Segunda de los Reyes, en el capítulo 6. Voy a leerte el versículo 15, 16 y 17. Sabes que esta es una palabra hermosa. Libro de Segunda de los Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el Señor de esta manera. Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 15 al 17, dice así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los cielos. Claro que sí. Palabra maravillosa de Dios. Dice la Biblia que en esta oportunidad el criado de Eliseo, personas que confiaban en Dios, personas que ya creían en Dios, dice la Biblia que en un momento el criado se levanta de mañana y se da cuenta que la realidad que él estaba viviendo termina siendo impactada y termina golpeando la vida de este varón, hasta tal punto que dice que se asombra y empieza a tener miedo, porque cuando el criado dice que se levanta de mañana, en ese momento dice que ve todo el ejército de los sirios que estaban rodeando donde se encontraba Eliseo y el siervo. Imagínate toda una película, que tú te levantes de mañana temprano y te des cuenta que todo el enemigo te está rodeando, que todo el ejército del enemigo está ahí listo para matarte, para quitarte la vida.
Y dice que fue tanto el miedo que tuvo justamente el criado, que le dice a Eliseo, le dice: Señor, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Como diciendo, no hay salida, estamos acorralados. ¿Quién podrá escapar del ejército que nos tiene ahí? Que nos tiene ya acorralados. ¿Cómo podremos salir de esta situación? Mas dice que Eliseo en un momento le dice: no tengas miedo. Le dice: porque son más los que están con nosotros que los enemigos que nos rodean. Pero dice la Biblia que físicamente los enemigos, el ejército sirio lo superaba en cantidad de personas a Eliseo y a el siervo. Eliseo y el siervo eran ellos dos juntos contra todo un ejército. Gente preparada, diestra para la batalla, lista para capturar o quitarle la vida a Eliseo y a su criado. Pero dice que esta situación supera al criado, lo termina superando, lo termina golpeando hasta tal punto que dejó de lado en un momento su fe, dejó de lado que se encontraba al lado de Eliseo, un gran hombre de Dios. Porque sabes que a veces así en la vida hay situaciones que terminan superando la vida del ser humano. Hay a veces situaciones materiales, físicas que vivimos, a veces que superan al ser humano, que nos terminan superando, que nos terminan llevando hasta tal punto del miedo, de la desesperación, de la incredulidad. Porque el criado dice que tuvo tanto miedo que le pregunta a Eliseo y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados de enemigos, acá no hay salida. Pero Eliseo le dice: pero no tengas miedo. ¿Tanto miedo vas a tener? Si estás conmigo, si Dios está de nuestro lado, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te alteras tanto? El criado todavía, sabes que no estaba fortalecido en la fe. El criado todavía no estaba con su fuerza en Dios, no estaba con su confianza segura en Dios. Y esto provocó a que el criado, lo primero que se dejó llevar fue lo que vio, la situación que lo sobrepasó. Todos los enemigos lo llevó a tener miedo. Y a veces así, sabes que hay realidades y a veces hay situaciones en tu vida que te terminan sobrepasando. Y a veces por la falta de búsqueda, por la falta a veces de entrega, de comunión que uno tiene con Dios. A veces que lo primero que sale, lo primero que aparece es el miedo, el temor, la incredulidad. La incredulidad, el no creer que Dios puede estar con nosotros cuando nuestra realidad es totalmente distinta, cuando nuestra casa es distinta, cuando tenemos problemas, adversidades. A veces que el hombre no puede ver a Dios ahí, porque es difícil. ¿Quién puede ver a Dios cuando uno se enferma? ¿Quién puede ver a Dios cuando uno lo pierde todo? ¿Quién puede ver a Dios cuando a veces sientes que todas las cosas te están saliendo mal? ¿Quién puede ver a Dios cuando a veces aparecen conflictos grandes en el matrimonio? ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién es el capaz? ¿Quién es aquel capaz que puede decir como Eliseo: no temas? Sabes, yo he hablado con mucha gente y me decía: pastor, es que a veces la situación es difícil, no hay trabajo, y esto, y lo otro. Y yo digo, a muchas veces la realidad lo supera. Y cuando la realidad, sabes, que empieza a superarte, la realidad termina siendo más fuerte que tu confianza, que tu fe en Dios, que tu comunión con Dios, que la promesa que Dios te hizo. A veces termina siendo mucho más grande. Dice la Biblia que cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice la Biblia que cuando el pueblo salió con señales, con milagros, tremendamente. Y dice que en un momento el pueblo sale de Egipto con todo el oro que los egipcios le habían dado, pero dice que salieron con gozo, cantándole a Dios. Pero cuando empezaron a atravesar el desierto, el pueblo dice que miraba el desierto y el pueblo empezó a desesperarse. El pueblo empezó a tener tanto miedo que en un momento decía: no, vamos a Egipto, volvámonos a Egipto, porque en Egipto teníamos todo, está bien, éramos esclavos, está bien, nos trataban mal, pero ahí teníamos casa, lo teníamos todo. Vamos a Egipto, porque acá estamos en medio del desierto y no tenemos nada. Dios nos ha traído al desierto para que muramos. Y dice que el pueblo
había salido con una visión, había salido con una promesa, y era que la promesa era que ellos tenían que entrar a una tierra prometida. Ellos iban a entrar a una tierra en la cual Dios le iba a dar todo. Pero apenas dice que empezaron a transitar el desierto, el pueblo se empezó a turbar. El pueblo empezó a dudar, el pueblo hasta tal punto dice que empezó a enojarse en contra de Dios. El pueblo dice que empezó a murmurar a espalda de Moisés. Y empezó a decir: Dios nos ha traído acá para que muramos. Se me hace que Dios no está con Moisés. Se me hace que tomamos una mala decisión de haber salido de Egipto y haberle creído a este que dice que cree en Dios, que Dios lo acompaña. La incredulidad dice que empezó a tener fuerza sobre el corazón de estos varones antes que la promesa de Dios, antes que el plan de Dios. Porque a ellos les faltaba fe, les faltaba búsqueda, les faltaba entrega, comunión con Dios. Porque si no, a ver, yo te pregunto, ¿Moisés no veía el mismo desierto? ¿Josué no veía el mismo desierto? ¿Aarón no veía el mismo desierto? ¿Y por qué ellos tuvieron la capacidad de transitar todo el desierto creyendo en Dios? ¿Y por qué todos los demás, muchos dicen que murieron en el desierto, a otros dicen que se los tragó la tierra, otros dicen que Dios los castigó? Porque dice que el desierto los llevó a desesperarse tan grande que se olvidaban que Dios estaba con ellos, que Dios lo acompañaba, que Dios le daba milagros, le daba señales. Es más, en el milagro la Biblia cuenta que Dios hizo grandes señales y milagros para el pueblo de Dios. El pueblo en el desierto es donde vio el maná descender del cielo, las codornices que venían a alimentar al pueblo. El pueblo dice que en medio de la noche una columna de fuego dice que les marcaba el camino y los alumbraba, los cuidaba del frío. De día dice que iba una nube que los protegía del calor que los acompañaba en el desierto. Cuando el pueblo tuvo sed, dice que el pueblo en un momento pidió agua, y dice que Moisés golpeó la roca, la peña de Oreb, y de la roca dice que salió agua. Cuántas señales, pero dice que el pueblo dudaba constantemente. El pueblo tenía miedo, porque la realidad a sus ojos veían el desierto y decían: no, a mí se me hace que Dios no está con nosotros, Dios no nos acompaña. Pero Moisés también veía el desierto. Los que pudieron entrar a tierra prometida, como Josué y Caleb, ellos también vieron el mismo desierto, caminaron los mismos 40 años que todo el pueblo, pero dice que ellos caminaron con fe, caminaron creyendo en Dios, no se dejaron llevar por la incredulidad. Es más, en un momento dice la Biblia que cuando Moisés manda espías a que puedan investigar la tierra de Jericó, los espías dice que van, investigan por ciertos días y luego vuelven. Dice que los espías le traen parte del fruto de la tierra que habían conseguido, y le traen la noticia a Moisés diciendo: Moisés, hemos visto la tierra y la tierra es buena. Es una tierra que verdaderamente fluye leche y miel como Dios nos ha prometido. Su tierra es una tierra fértil. Todo está maravilloso, el fruto es rico, dice. Pero en un momento el pueblo dijo: pero hay gigantes, Moisés. Hay personas de la descendencia de Anac, gigantes, y nosotros somos como langostas, somos muy pequeños, no lo podremos conquistar. Imagínate, habían visto el fruto, habían visto la leche y la miel, habían visto que el fruto era bueno, la tierra era fértil, todo como Dios le había dicho era así. Pero dice que ellos se encontraban con gigantes y veían a los gigantes, las estaturas grandes, y decían: nosotros somos como langostas. Y sabes, el que tiene una mentalidad de langosta no puede creer en las promesas de Dios, no puede creer en cosas grandes, no puede creer en cambios verdaderamente. Cuando tu mente es muy pequeña, cuando tu fe es muy pequeña, es difícil que puedas creer que tu vida verdaderamente puede cambiar, que tu vida puede dar un giro completamente, que Dios de la pobreza, de la miseria, te puede prosperar en abundancia. Es difícil creer eso. Para eso necesitas tener fe, para eso necesitas tener plena convicción en tu Dios. Porque a veces que la realidad vendrá y te va a superar. Habrá situaciones a veces que te sorprenden en el día, que te sorprenden quizás a veces en tu familia, en tu economía, en tu matrimonio.
¿Y cómo se hace ahí? ¿Cómo se cree en Dios? Bueno, solamente se puede creer con fe y con seguridad. El criado, dice la Biblia, y se levantó de mañana y salió el criado, el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada toda la ciudad, con gente de a caballos y carros. Y entonces su criado le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Le pregunta, ¿qué haremos? Así hay personas que dicen: pastor, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Porque no puedo. Parece que no se puede cambiar, parece que me cuesta salir adelante. ¿Qué hago, pastor? ¿Sabes que esta pregunta, mucha gente me la ha dicho? ¿Qué hago, pastor? Y a veces que lo que te cuesta, lo único que tienes que hacer a veces es aprender a confiar, es aprender a creer, es aprender a depositar tu carga en Dios. Y uno dirá: pastor, qué fácil es cuando uno dice confíe. Es que a veces de eso se trata. ¿Qué quieres, que te haga un acto de magia? ¿Qué quieres, que descienda un ángel? No. A veces en el momento de la adversidad, cuando a veces viene el problema y golpea tu vida, a veces tienes que aprender a sostenerte en la fe, confiar y entender que a veces también hay otra realidad de la que tú vives. Y uno dirá: pastor, todavía no entiendo. Escucha lo que dice, versículo 16. Él le dijo, hablando de Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice que el criado estaba desesperado y le pregunta a Eliseo, le dice: varón de Dios, ¿qué vamos a hacer? Estamos solos. Eliseo dice que le da una respuesta y le dice: no temas. Así de fácil le dice: no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contigo, que los que están en contra de nosotros. Y Eliseo le da una respuesta y el criado como diciendo: no sé, a mí se me hace que Eliseo está mal o no ve verdaderamente lo que estamos viviendo. ¿Cómo va a decir que son más los que están de nuestro lado que los que son nuestros enemigos? Si nosotros somos solamente dos. Eliseo quizás le decía el criado. Pero es que sabes que a veces hay otra realidad. La Biblia nos enseña que hay una realidad material que es la que vivimos, pero también está la realidad espiritual, la realidad de la fe, de las promesas de Dios. ¿Cuál es el lugar a veces que Dios ocupa en tu vida? A veces tenemos la realidad en la que nos movemos constantemente, donde sufrimos, lloramos, nos enfermamos, nos alegramos, nos contentamos. A veces ganamos, a veces perdemos. Pero también está a veces la realidad espiritual, lo que Dios dice. Quizás el mundo te dice una cosa, el mundo te dice: no vas a cambiar, no vas a prosperar. Esa es a veces la realidad física, material. Pero a veces tenemos que escuchar también lo que dice la realidad espiritual y escuchar la voz de Dios, escuchar las promesas de Dios. Eliseo le dijo: no temas, porque son más los que nos acompañan, son más los que están con nosotros. Quizás a veces que tú no te das cuenta que son más los que te acompañan a ti que tus enemigos. El problema es a veces que cuando el hombre que le falta la fe no puede ver como veía Eliseo. El criado veía solamente lo material, pero Eliseo dice que veía lo espiritual. Eliseo no solo tenía la capacidad de ver lo que acontecía en la vida diaria, sino que él podía ver un poco más allá de lo que había, la realidad espiritual. Y a veces que nosotros como seres humanos, como estamos rodeados a veces de problemas, de conflictos, solamente a veces podemos ver esta realidad, lo que se mueve. Pero a veces no vemos la mano de Dios en el área espiritual, cómo Dios se mueve, cómo Dios está actuando, cómo Dios quizás quiere trabajar en tu corazón, cómo Dios se mueve en tu alma, en tu familia, en tu carácter. Porque a veces solamente estamos enfocados en lo terrenal y nos olvidamos de lo espiritual. Eliseo le dijo: no temas, no es para tanto. No es para tanto, porque son más los que están con nosotros. Es que así actúa un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, un hombre que está seguro que Dios lo acompaña, que Dios es real, que Dios existe, que Dios lo cuida. Es un hombre que no teme. Y no te hablo de tener miedo, porque el miedo en sí
en parte es bueno, porque es bueno a veces que tengas miedo, porque el miedo a veces te ayuda a ser precavido. Tú no dejas que tu hijo salga a las 5 de la mañana por miedo, por precaución, porque tienes miedo que le pase algo, y en eso está bien. Ahora, el problema es cuando el miedo se transforma ya en un tormento, cuando se transforma justamente en un enemigo que te carcome la mente, el alma, que te lleva a afanarte, que te lleva a preocuparte, que te lleva a meditar constantemente en tu mente, y no puedes tener paz, y no le das lugar a la fe. A veces algunos piensan que trabajar más es la solución, y a veces que no es así. A veces termina siendo lo contrario. A veces quizás la solución es que vayas al área espiritual, a la búsqueda de Dios, a pedirle la ayuda a Dios, a pedirle el consejo a Dios, y salir un poco de tu realidad material y levantar tus ojos a los cielos, pedir una ayuda y utilizar herramientas del área espiritual, porque hay herramientas que tú te mueves aquí en la vida y tú la puedes utilizar. Pero a veces cuando tú quizás no encuentras salida, no encuentras a veces cuál es la forma para cambiar, dice Dios, bueno, tienes que empezar a utilizar ahora las herramientas del cielo: la fe, la esperanza, el gozo, la alegría, la paciencia, la paz, la esperanza, las promesas de Dios, la adoración, la alabanza. A veces que no solo se trata de que quieras salir adelante con todo lo que vives acá. Tienes que aprender a veces a tomar herramientas del cielo. ¿Sabes que cuando a veces yo tenía adversidades, tenía luchas, ¿sabes qué hacía? No me andaba afanando y preocupando. Trataba de solucionar el problema, y cuando no se podía, entonces decía, bueno, Señor, quizás necesito tomar un arma espiritual. Y tomaba mi guitarra, adoraba a Dios, alababa a Dios, tomaba la oración, buscaba la palabra, me instruía, me preparaba en la palabra, y Dios me empezaba a fortalecer, y Dios me empezaba a bendecir, y Dios me empezaba a traer otro ánimo. El siervo solamente veía los ejércitos ahí, porque era hasta donde él podía ver. Pero Eliseo veía mucho más allá. Eliseo veía justamente que verdaderamente Dios estaba con él, porque Eliseo simboliza justamente el que tiene fe. El siervo simboliza a veces el que ha conocido a Dios, pero se ha dejado invadir por tantas adversidades y se ha olvidado de la comunión de Dios, se ha olvidado de la búsqueda, se ha olvidado de usar herramientas espirituales. Eliseo simboliza el verdadero hombre que cree, el que tiene fe. Uno dice, pastor, es que usted no sabe lo que es pasar necesidad. Yo he pasado necesidad y yo he aprendido a usar herramientas del cielo. He aprendido a buscar a Dios. ¿Sabes qué? Hace unos días atrás hablaba con una persona y me decía, pastor, ¿sabes que le quería contar algo? Esta persona me decía, andaba con mucha necesidad, y me dice, pastor, hace unos tiempos, unas semanas que se empezó a congregar en nuestra iglesia, y me dice, pastor, ¿sabes qué? La verdad que la he estado pasando muy mal, porque llegó un punto en donde verdaderamente, pastor, tenía mucha hambre. Me dice, no podía comer. Y yo le digo, pero ¿por qué no me avisaste? Así te ayudábamos con algo. No, sí, pastor, pasa que bueno, por ahí no lo quería molestar. Y me dice, pero ¿sabe, pastor? En un momento me acordé que la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Así que, pastor, la verdad es que tenía hambre, me dice. Y en ese momento dije, voy a dejar de lado el hambre. Y, pastor, agarré la Biblia y me empecé a leerla, pastor. Estuve todo el día leyendo la palabra, me dice. Me dice, pastor, porque ya no sabía, la verdad que me sentían tan mal, tan bajoneado por estar así. Pero en un momento algo me impulsa, pastor, a agarrar la Biblia y la empecé a leer. Me dice, y usted sabe, pastor, que mientras leía, pastor, usted no sabe, pero algo en mi corazón empezaba a cambiar. Usted no sabe cómo después de leer la Biblia tenía fuerza, tenía alegría, tenía gozo, estaba tranquilo. Le daba gracias a Dios por la vida. Le daba gracias a Dios porque Dios me había llamado. Está bien, me decía, pastor, estoy con necesidad, pero me decía, pastor, pero usted no sabe lo que pasaba cuando leía la palabra. Mi vida era cambiada, mi vida era transformada. Él trataba de salir adelante, de cambiar quizás su ánimo con herramientas materiales.
pero empezó sin darse cuenta a utilizar una herramienta espiritual. Empezó a buscar la comunión con Dios. Empezó a pedirle a Dios. Empezó a instruirse en la palabra, empezó a recordar las promesas. La Biblia dice: yo soy tu Dios, dice, que no te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu Dios que te acompaño, dice la Biblia, de día y de noche. La Biblia dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confía. En el mundo tendrás aflicción. ¿Qué significa? Realidad material. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero confía, yo he vencido al mundo. Realidad espiritual. Creer que así como Jesús resucitó al tercer día y venció este mundo y venció el pecado, si tú aprendes a confiar y crees en eso, entonces tú aprendes a vencer la necesidad, aprendes a vencer la aflicción. Jesús dijo: vas a tener aflicción en la realidad, pero acuérdate también que hay una realidad espiritual. Que cuando venga a veces el problema, venga a veces la aflicción a tu corazón, pídele la ayuda al cielo. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía, ¿de dónde vendrá la ayuda? Porque alzo mis ojos a los montes, trato de ver y no encuentro nada. No hay ninguna salida. Imagínate, el más poderoso de la nación, el rey David, con ejército, dinero, oro tenía en aquellos tiempos. Él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Alzo mis ojos, trato de ver si hay algo, alguna herramienta, algo que puedo utilizar para vencer a mis enemigos. Pero David decía: no encuentro. Alzo mis ojos, pero no. Entonces decía: tengo que alzar un poco más, ya despegarme un poco de la tierra y empezar a mirar un poco más arriba. Porque él decía: yo sé que mi socorro no viene de acá, sino que mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá mi ayuda, de ahí vendrá mi libertad, de ahí vendrá la bendición del cielo. Aleluya. Claro que sí. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea entonces. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora yo te pregunto, la Biblia dice que Eliseo oró no para que Dios mate a los enemigos. Dice que Eliseo ora por su criado. ¿Para qué? Para que se le abran los ojos. El problema no eran los enemigos. El problema era la falta de fe de su criado. A veces que el problema no son las aflicciones que tú tienes. A veces que es tu falta de comunión con Dios, tu falta de acercamiento, tu falta de tratar en la presencia de Dios tu alma, tu vida, tener esa comunión con Dios constante. ¿Cómo crees que a veces que uno se mantiene en el tiempo a pesar de las pruebas, de las adversidades? Uno a veces, sabes, como pastor vive todas las luchas que uno puede vivir. ¿Y cómo uno hace para mantenerse con el mismo ánimo, la misma fe, la misma gana de predicar, la misma gana de trabajar, la misma gana de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace cuando quizás tienes del otro lado una respuesta contraria? Es con la comunión con Dios, es con la búsqueda, es con la intimidad que a veces uno tiene que tener con Dios en su presencia, la meditación en su palabra. Es la única forma a veces que te vas a aprender a sostener en el tiempo, que te ayudas a mantener. Es con la fortaleza, porque a veces que llega un punto en donde tu alma va a ser quebrada, va a ser golpeada. Y si no tienes esa búsqueda con el Señor, a veces que terminarás quebrantado, desesperado. Eliseo dice que no ora para que los enemigos sean vencidos. A veces hay personas así. Dice: pastor, ore para que me vaya bien, ore para que pase esto, oro para que venga este milagro, oro para que venga este trabajo, oro para que venga el otro. Y me dice: pastor, ¿pero que está mal eso? No, claro que voy a orar, si para eso Dios me ha puesto. Pero a veces, ¿sabes? En vez de orar a veces por tu necesidad, yo también prefiero orar por tu vida, por tu fe. A veces prefiero orar para que tú tengas un encuentro con Dios, porque yo creo que Dios te puede dar un milagro. Pero el milagro, sabes, que no te va a garantizar luego mantenerte en la fe. Lo que te ayuda a mantenerte en la fe es cuando tú tienes un encuentro con Dios. Cuando a veces tú estás en la presencia de Dios y tu corazón es transformado y cambiado. Y ahí es donde tú verdaderamente, tu mente se convence de que Dios está contigo, de que Dios es el que te llama, de que Dios es el que te acompaña.
Es lo único, a veces es lo que te ayuda a mantener. Por eso Eliseo dijo: Señor, te pido que abras los ojos, porque él no puede ver. Él es un poco incrédulo todavía, le falta fe, es inmaduro todavía. Porque Eliseo podía ver a Dios. Eliseo podía ver todos el ejército de Dios que estaba con él, pero el criado no. Y a veces, ¿sabes qué? Yo puedo ver cómo Dios está en la vida de personas, pero a veces que ellos mismos no la pueden ver. A veces que uno tiene más fe que la otra persona. A veces que yo tengo más fe en los hermanos, en que Dios lo va a cambiar, porque ellos a veces no creen que Dios los va a bendecir, que Dios los va a cambiar. Pero a veces que el que está aquí puede ver un poquito más allá de lo que tus ojos ven. No porque seamos mejores ni nada por el estilo, sino porque a veces hemos aprendido a conocer a Dios en la soledad, en los desiertos, en las aflicciones. Ahí es donde a veces aprendes a conocer a Dios. En los momentos en los cuales a veces tu corazón es golpeado, tu vida es confrontada, tu realidad es distinta a veces a las promesas de Dios. Pero cuando tú confías, cuando tú te aferras a Dios, ese tiempo, esa experiencia te va dando más fe, te va dando más seguridad. Una persona nueva en la fe, o a veces que no ha madurado y todavía vas a tener como una fe tambaleante. La Biblia dice que hubo un varón llamado Job, que en un momento dice la Biblia que este varón llamado Job dice que era el hombre más justo sobre la faz de la tierra. Hasta tal punto en un momento que dice que Dios estaba con los ángeles reunidos, y en medio de esto dice que aparece Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: vengo de recorrer la tierra. Y Dios le dice a Satanás: seguramente habrás visto a mi Job, justo, no hay nadie como él. ¿Sabes qué? No sé si hay otra historia en la cual la boca de Dios alaba a un hombre, lo reconoce como un hombre justo, como un hombre tremendo. Y Satanás dice: claro, él es justo y él te sirve porque tú le diste todo, pero ¿por qué no le sacas todo lo que tiene? Permití que lo pierda todo y vas a ver cómo te va a dar la espalda, cómo te va a negar. Quítale el trabajo, quítale todo, quítale la salud, quítale los ganados, hace que pierda la familia, todo. Hace que se encuentre solo y vas a ver que en la soledad él te va a negar. Y dice que Dios le dijo: mira, ahí tienes la vida de Job, ve, atácalo si quieres. Y dice que Satanás así atacó a la vida de Job. Y Job dice que en un poco de tiempo, en un periodo muy corto, dice que Job en un momento perdió toda la familia. Dice que Job estaba haciendo sus tareas como un día normal y vino su criado corriendo y le dice: mi señor, estábamos en la casa ahí celebrando, comiendo con tus hijos, y entró un viento que golpeó las 4 columnas de la casa y la casa que cayó sobre la vida de tus hijos. No terminando de hablar este siervo, dice que vino otro corriendo y le dijo: mi señor, tus ganados todos han muerto. Y así dice que pasó una tras otra a Job, hasta que en un momento vuelve otra vez Dios a estaba reunido con los ángeles, y aparece otra vez Satanás y Dios le dice: ¿viste? Dios le dice, mejor dicho, ¿de dónde vienes? Y Satanás le vuelve a decir: vengo de recorrer la tierra. Y Dios le dice: seguramente viste a mi hijo Job, ¿viste? Le quitaste todo, pero él sigue como si nada, me sigue amando. Y Satanás le dice: claro, él te ama porque tiene buena salud. Y Satanás le dice: piel por piel, dice, el hombre dará todo por su salud. Como diciendo, lo más importante para el hombre es su salud. Como diciendo, ¿por qué no permitís que su salud sea tocada, sea atacada? Y vas a ver cómo te empieza a negar, cómo empieza a apartarse. Entonces Dios le dice: ve, pero no toques su vida. Y dice que salió Satanás también, y Satanás dice que le pone una sarna maldita a Job. Dice que todo el cuerpo de Job estaba lleno de llagas. Era tanto lo que sentía el dolor, que dice que Job, para poder aliviar un poco su dolor, tenía que agarrar pedazos de vasijas y rascarse. Imagínense si a veces a uno le pisca un mosquito y siente que se va a morir y se rasca y se rasca. Bueno, dice que Job agarraba pedazos de vasija y se rascaba para tratar de aliviar.
Y no solo eso, dice que por último aparece la esposa de Job y le dice: ¿todavía sigues guardando tu dignidad? ¿Todavía sigues buscando a Dios después de todo lo que te pasa? Le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez por todas? Ya está, maldecí, matate, así de fácil. Y dice que Job le dice: has hablado como una mujer fatua, es decir, como una mujer incrédula. Job dice: ¿acaso hemos de recibir lo bueno de Dios solamente? ¿No recibiremos también lo malo? Jehová da, Jehová quita. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir, decía Job. Él da y él quita, pero si el nombre de Jehová bendito, decía. Hoy tengo, no tengo, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, Él no cambia. No porque lo he perdido todo voy a dejar de creer que Dios ya no tiene poder. Ya no me puede ayudar, ya no me puede hablar, ya no me puede bendecir. Porque eres tú el que le pone un límite a Dios. Es tú en dónde pones tus ojos, en tu propia realidad, o aprendes a poner tu mirada en las promesas de Dios. Hasta tal punto que Job decía: que Dios me matare, yo esperaré en Él. Aunque mi carne, mi salud esté completamente deshecha, decía Job, yo sé que aún creo que he de ver la gloria de Dios en mi vida. Y así dice que Job termina siendo bendecido, prosperado, sanado por el poder de Dios. Un hombre que aprendió a creer. ¿Y sabes cómo termina Job? Dice que Job en un momento decía: Dios, de oídas te conocía antes, pero ahora mis ojos te ven. Como diciendo: siento que te conocía antes, pero como a lo lejos. Pero ahora que he pasado esta dificultad y he sentido que tú estás conmigo, que tú me acompañas, que a pesar de todo lo que he perdido, he aprendido a tener fe, esperanza. Ahora sí te conozco. Y eso es lo que a veces te tiene que pasar a ti. A veces que tú tienes que decir en un momento: Señor, antes te conocía de oídas, pero ahora puedo verte. Puedo verte porque puede venir el problema, pero tengo seguridad, estoy tranquilo. No tengo miedo porque sé que tú me acompañas. Por eso dice que Eliseo ora por el criado, porque el problema era la fe del criado. A veces que el problema no es de la iglesia, no es del pastor, no es de no. El problema a veces es que falta la fe, falta confianza, falta seguridad en Dios. Y a veces hay que ir a pedir a Dios y hay que orar, porque para eso también estamos, para orar y decirle: Señor, hazme ver lo que no veo, dame fe, dame fuerzas. A veces que la gente no sabe cómo orar, cómo pedir, y a veces que tienes que hacer como hizo Eliseo, orar y decir: Señor, enséñame a ver que tú estás. Enséñame a ver que tú te mueves, que tú me acompañas, que puedo estar en necesidad, puedo estar atravesando aflicción, pero enséñame a ver que tú estás ahí, que tú no te mueves, que tú nunca te apartas de mí. El Señor le dijo en un momento a sus discípulos: estas cosas que les he hablado es para que en mí tengan paz. Todas las promesas, todo lo que le he enseñado, le dijo Jesús, es para que tengan paz, para que tengan fe, para que tengan esperanza. Porque el mundo los perseguirá, tendrán lucha, tendrán adversidades. Pero recuerden, he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor. Y así también el Señor nos dice: todos los días, día, mañana, tarde, noche, en los días buenos, en los días malos. El Señor dijo: hasta lo último de la tierra, dice el Señor, estaré contigo. Póngate de pie. Una oración. Yo voy a invitarlo ahí a que pueda hacer una oración de fe, una oración de esperanza, y que pueda hoy creer verdaderamente que Dios está. Y quizás si ha dudado, quizás por la realidad, por el problema, por la necesidad, vamos a pedirle a Dios. Yo le invito a donde está que pueda cerrar sus ojos, y ahí donde está, si quiere hacer una oración primeramente, puede repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todas mis dudas y mis pecados. Hoy me vuelvo a ti
y te recibo como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, ayúdame a verte como tú obras en mi vida, a no tener miedo por esta realidad y empezar a confiar en tu palabra, en tus promesas, creyendo que tú estás conmigo, que no me dejarás ni me desampararás. Señor, hoy me aferro a ti con todo mi corazón y estoy seguro que más son los que están conmigo que los que están en contra de mí. Porque si tú, mi Dios, estás a mi lado, nada ni nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como has estado con Moisés, también estarás conmigo. Hoy lo creo y lo aseguro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por su vida. Padre de los cielos, pido en este momento por todos los que están aquí, Señor, presente. Oro a ti, Dios de los cielos, Señor, para que en este momento, Señor, puedas abrir sus ojos, puedas encender la fe de cada uno de ellos. Aquellos, Señor, que sienten que su realidad, Señor, los ha sorprendido, sienten que la realidad de su vida los ha sobrepasado, Señor. Quizás hay personas que están con necesidad, sin trabajo, hay personas que se encuentran enfermas, hay personas que se encuentran con adversidades, Señor, en su vida, en su hogar, en su familia, aún en su mente, en su corazón. Rey de los cielos, pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento pueda avivar el fuego que hay en ellos, Señor. Pido, Señor, que tu presencia, Señor, hoy los levante, Señor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a traer libertad en sus mentes, en sus corazones, Señor, para empezar a creer en cosas grandes, en cosas maravillosas, empezar a creer en milagros, Señor, empezar a creer, Señor, que los tiempos que vendrán serán tiempos maravillosos para cada uno de ellos, Señor. Rey de los cielos, pido que tú puedas levantar a aquel que se sentía caído. Pido, Señor, que tú puedas poner una señal de victoria sobre su vida, sobre aquella necesidad, Señor, que hoy ellos te piden, Señor. No es porque el enemigo sea grande, sino, Señor, porque han dejado quizás de creer, quizás porque la adversidad, Señor, los ha llevado a temer, Señor, a desesperarse. Pero hoy, Señor, como hijo y siervo tuyo, Señor, pido por sus vidas. Clamo, Señor, pido que tú bendigas su entrada y su salida. Pido que tú bendigas su matrimonio, su familia. Pido que tú bendigas hoy su salud, Señor. Pido que tú bendigas, Señor, el trabajo de sus manos, Padre de los cielos. Pido a aquellos que necesitan que una puerta laboral se abra, Señor. Te pido que extiendas tu mano de poder, Señor, y le ayudes. Señor, te pido a aquel que clama, Señor, por la familia, por unión en su matrimonio, Señor. Pon tu mano, Señor. Restaura todas las cosas. Aquella persona, Señor, que siente que se ha desviado, que ha perdido el rumbo en la fe, Señor, te pido que tú lo empieces a encaminar, Señor. Te pido que tú empieces delante de ellos, Señor, enderezando todos los caminos torcidos, Padre de los cielos, rompiendo, quebrantando, Señor, toda puerta de bronce, Señor, y haciendo pedazos todo cerrojo de hierro, Señor, y que tú puedas bendecir, Señor, lo que ellos hagan, Padre celestial. Clamo, Señor, por aquellos que aún también escucharán este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Pido que tu presencia llegue a sus hogares, tu presencia llegue a sus vidas, Señor. Tú los cambies, tú los transformes. Aquellos que te han puesto un límite, Señor, en el nombre de Jesús, clamo por ellos y pido, Señor, que a partir de hoy, Señor, se rompa toda mentalidad, Padre celestial, de miseria, Señor. Toda mentalidad, Señor, de escasez, Señor, pensando que no podrán ser mejor de los que son hoy en día, Señor. Pido por ellos, Señor, y que tu gloria y tu bendición los empiece a acompañar desde ahora en adelante, Señor. Hoy lo creo y lo declaro como hijos de Dios, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, creyendo que tú harás ese milagro, Señor, y que las puertas de los cielos estarán abiertas para tus hijos. Hoy lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.